porque educación inclusiva es un tema del que podemos hablar durante muchas horas, es un tema muy profundo que tiene otra vez muchísimas aristas. Entonces puse así como algunos títulos como para que nosotros vayamos más que nada, que no me vaya por las ramas. Entonces, si de por ahí me voy mucho por las ramas, estírenme nomás un poquito, por favor. Bueno, y la idea es que yo pueda comentar, ¿verdad?, sobre estos temas que planteé y después que podamos hacer como una ronda de preguntas, que ustedes, bueno, tiren las ideas que tienen sobre lo que yo mismo fui conversando. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre contextualizar un poquitito, pero así sin dar mucha teoría, pero bueno, de dónde aparece o cuándo aparece el tema de la educación inclusiva, o la inclusión educativa, mejor dicho, en Paraguay, ¿verdad? Desde el 2008 ya se viene hablando del tema de que la educación inclusiva es el camino para asegurar de que todos los niños y las niñas, para asegurar el derecho que ellos tienen de tener una educación de calidad, ¿verdad? Igual que cualquier otro niño o niña, cualquiera de ellos que tenga alguna condición tiene derecho a acceder también a la escuela, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de inclusión, se hablaba un poquitito de lo que era la integración. No sé si se acuerdan de que antes habían algunos colegios que tenían como que su parte de aulas especiales o sus aulas especiales, entonces ahí iban los niños que tenían algún tipo de condición, ¿verdad? Eso era desde el paradigma de la integración. Después, cuando se empezó a hablar de inclusión, que ya se comenzó más o menos a hablar en el 2008, pero en el 2013 es donde sale nuestra ley de educación inclusiva. En el 2014 se hace toda la reglamentación, ¿verdad? Es donde ya se empiezan a ver las acciones más tipo, bueno, qué cosas se van a ir haciendo para asegurar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ahí es como que se habla mucho más fuerte del tema y los niños ya tienen que poder acceder a cualquier escuela, ¿verdad? Bueno, en lo que hace a inclusión, yo creo que hay un montón de conceptos súper importantes de los cuales podemos ir hablando después, pero para mí son importantes como que tres, ¿verdad? Uno es la inclusión misma, ¿verdad? El que los niños sean aceptados en los colegios, en las escuelas, que los colegios le abran las puertas independientemente a la condición que tengan. Ese es como el primer paso y que es un gran paso, ¿verdad? Una vez que ya están adentro, hay otro tema demasiado importante que no hay que descuidar, que es la participación. O sea, todos los niños y niñas tienen que poder participar de todas las actividades que plantea la institución y la comunidad educativa. Y ahí la escuela es como que responsable de, bueno, de ir viendo cómo se va a hacer para que esto se pueda dar dependiendo de las características que tienen todos los alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, me pasa mucho de que se habla de, bueno, sí, es una escuela inclusiva, pero después en el acto cultural el niño o la niña no tiene participación. O se le empieza a excluir de tal clase, de otra clase, de tal materia, porque no se encuentra la manera de ajustar eso a las características del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, algo por lo que hay que siempre luchar es por la participación plena, ¿verdad? De que puedan realmente estar en todos los espacios. Eso es festejos, actos culturales, las materias mismas, las clases mismas, todo lo que tenga que ver con y los encuentros sociales. Ahí parece que hay un micrófono. Y otro tema, habíamos dicho inclusión, participación, y el tercero es la promoción y el progreso, ¿verdad? O sea, es demasiado importante que los chicos vayan avanzando, ¿verdad? Cada uno a su ritmo, pero que vayan avanzando. O sea, me tocó también conocer casos o acompañar incluso procesos donde realmente los chicos estaban incluidos, pero no había progreso, ¿verdad? No había progreso, los chicos estaban aprendiendo poco o nada, era como que
porque ya te aceptamos y ya te incluimos, ya es suficiente. Y no es así, ¿verdad? O sea, esas son tres cosas que para mí son muy importantes, ¿verdad? La inclusión, la participación y la promoción o progreso de los chicos. Bueno, ahí un poquito el siguiente tema que yo planteaba era cuándo comenzar la escolaridad. Y ahí, obviamente yo todo lo que hoy voy a hablar quiero también que se entienda que es desde mi experiencia y desde mi trabajo acompañando procesos de inclusión, ¿verdad? Hay a lo mejor otras miradas, otra gente que va a tener otras posturas. Mi planteamiento es que los chicos cuanto antes comiencen mejor, ¿verdad? Porque escucho mucho que de repente familias que dicen, no, no le incluimos todavía porque tal profesional o tal doctora, lo que sea, dijo que no está preparado o preparada para la escolaridad. O vamos a prepararle mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dos cosas. Primero que eso es desde la mirada de la integración, ¿verdad? La mirada desde de que el niño es el que tiene que adaptarse a la escuela. Y desde la inclusión es la escuela la que se tiene que adaptar a las características del niño o niña. Entonces, ahí es demasiado importante entender de que no, cuanto antes entre al sistema educativo elegido, lo que sea, más fácil va a ser, primero que nada, conocer esa institución, sus reglas, el contexto en el que va a ir creciendo y desarrollándose. Y ese grupo con el que el niño va a ir creciendo va a tener una sensibilidad mucho más fuerte e incluso va a tomar de manera mucho más natural la diversidad, ¿verdad? Entonces yo creo que es demasiado importante, hoy en día casi todos los colegios, escuelas ya tienen su nivel inicial, algunos incluso su nivel como que maternal, entonces de por ahí es importante que el niño ya crezca desde pequeño en la misma institución, ¿verdad? Después, obviamente, cada caso es particular, otra vez pasa como recién nos contaba Fátima, de que tomaron la decisión de entrar a un colegio, después se dieron cuenta de que no era el mejor lugar, entonces tuvieron que como que revertir esa decisión y volver a otro lugar, cambiarse de colegio. Eso va pasando también porque acá el proceso tiene sus altos y bajos y hay que ir tomando las decisiones que más le favorezcan a cada niño y a cada niña particularmente en cada momento, vamos a decir. Entonces, para mí lo ideal es que empiece cuanto antes, eh, entonces pueda ir creciendo, porque finalmente ese niño o esa niña va a tener posiblemente su plan de ajustes curriculares, su plan individual. Entonces, a medida que va pasando de grado, que van pasando los años con ese niño, esa niña va a ir teniendo sus adecuaciones de acuerdo a su progreso, no va a ser de acuerdo al progreso del grado en el que esté, ¿verdad? Va a ser individual dependiendo de sus características, ¿verdad? Y ahí, bueno, entra un tema también de, bueno, los factores a tener en cuenta para elegir un colegio o una escuela. Es importante, no existe una institución que llene toditas nuestras expectativas, pero yo siempre digo que por lo menos hay que elegir dos, que tenga dos que sean innegociables, ¿verdad? Después con lo otro uno se amiga, con lo otro uno, bueno, va viendo cómo lidiar, pero es importante que cada familia sepa cuáles son sus innegociables, vamos a decir, ¿verdad? Por un lado, esto que traía Fátima, la cantidad de niños es demasiado importante. Hoy en día casi todos nuestros colegios y escuelas están bastante saturadas. No es fácil conseguir escuelas que tengan pocos colegios, que tengan pocos alumnos, pero hay que intentar buscar uno que no sea de un grupo tan grande, ¿verdad? Porque el niño o la niña va a necesitar un acompañamiento un poco más cercano y para eso la profe tiene que tener también esa disponibilidad, ese tiempo. Por otro lado, está el tema de que sea obviamente una escuela abierta al cambio, abierta a la diversidad. Ahí hay escuelas que públicamente se hacen llamar, ¿verdad?, escuelas o colegios inclusivos. Después hay otros que no lo hacen tan abiertamente, pero van aceptando casos, van acompañando procesos de a poquito cada vez más, ¿verdad? Y hay otras que directamente, lastimosamente, dicen no, ¿verdad? Nosotros acompañamos o tenemos, incluso se usa mucho el tema del cupo,
¿verdad? El tema de tenemos cupo de inclusión y dentro de ese cupo de inclusión hay veces que incluso no hay ni siquiera un niño o una niña con una discapacidad, sino solamente con un problema de aprendizaje específico, pero ya meten dentro de eso, entonces al final ven la manera como que de no aceptar, ¿verdad? Bueno, ahí justamente tuvimos una conversación con Ceci y con Gina el tema de la importancia de que estas cuestiones se empiecen a denunciar, vamos a decir, en el sentido de que obviamente uno no quiere entrar en un proceso de pelea con una institución, incluso eso lleva tiempo, es energía, pero realmente si nosotros queremos que estas cosas, que la reglamentación se vaya cumpliendo, que esto vaya mejorando, es importante que nosotros dejemos registro de cuáles colegios o cuáles escuelas nos recibieron mal o no nos recibieron, ¿verdad? Para eso existe la Dirección General de Educación Inclusiva, que bueno, ahí tendríamos que acudir para poder dejar registro de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un tema que decíamos entonces es la cantidad de chicos, otro es para mí la carga horaria. Muchas veces los niños, niñas necesitan tener apoyos terapéuticos extraescolares, entonces tenemos que entender de que no le podemos sobrecargar mucho, entonces de repente una carga horaria escolar demasiado pesada y después otra vez una carga de los apoyos hace que al final nada sea realmente aprovechable y no se disfrute, ¿verdad? Esto que hace rato decía una de las mamás, se estresan, se cansan, dejan de avanzar, ¿verdad? O sea, la idea es que los chicos vayan avanzando y también vayan disfrutando, vayan aprendiendo, igual que todos los niños y niñas de todo este proceso educativo, ¿no? Por otro lado, también está el tema de el costo. El costo es súper importante, un tema que no se habla mucho, pero es importante también conversar de eso porque después se le van sumando otros costos, como por ejemplo, la mayoría de los colegios privados plantea en algún momento de la escolaridad la incorporación de una maestra de apoyo a la inclusión, lo que generalmente se conocía antes como maestra sombra o maestra integradora. Eso generalmente corre por cuenta de las familias, entonces es un costo más que se agrega al costo fijo de la cuota escolar. Como le decía, a mí me parece súper importante estirar el tema de incluir este apoyo lo más que se pueda. Pero bueno, hay colegios que de entrada plantean eso y hay otros que esperan un poquito más y de repente, bueno, en el primer grado, en el segundo grado, cuando si el plan individual ya es como muy diferente de lo que el grupo está, entonces ahí plantea la necesidad. Pero bueno, es un tema no menor, ¿verdad? Es un tema que también hay que tener en cuenta para la elección porque finalmente después no es sostenible en el tiempo todo esto. Y otro de los temas es el idioma, ¿verdad? Muchas veces los niños y niñas con síndrome de Down tienen dificultades a nivel de lenguaje, entonces entrar a un colegio bilingüe que tenga mucha carga horaria en materias de idioma hace que el proceso sea, que sea como que más lento. Después los colegios plantean el tema de que no se ingresen a la clase de esos idiomas. Al final entonces el niño o la niña está más tiempo afuera que adentro. Eso responde de nuevo a lo que decíamos hace rato, al modelo más de integración que de inclusión. Y bueno, y tienen también obviamente al ser bilingüe carga horaria mucho más pesada, ¿verdad? Entonces ahí lo ideal es elegir un colegio que no sea bilingüe. De nuevo, cada caso es importante que se vaya analizando de forma particular. Estas son como generalidades y cosas que yo tengo en cuenta de acuerdo a la experiencia que yo fui viviendo todos estos años en mis acompañamientos. Bueno, cuando hablábamos hace rato, Fátima mencionó el tema de las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Muchas veces un niño
o una niña que tiene algún tipo de condición, en este caso síndrome de Down, necesita de ciertos ajustes a nivel curricular, ¿verdad? Eso significa que va a ir aprendiendo, pero va a ir aprendiendo a su ritmo. Entonces, con esos ajustes lo que se hace es asegurar de que se respete el ritmo de cada uno de ellos. Para eso es importante, obviamente, tener un equipo de trabajo, un equipo de apoyo terapéutico. Entonces, con ese equipo es donde se define cuál es el plan. Generalmente, ahí interviene más mi área, la psicopedagogía o la psicología educacional, donde se plantea, bueno, cuál es el plan que va a tener ese niño o esa niña y si los ajustes van a ser ajustes más metodológicos, o sea, cosas más sencillas que tienen que ver con la carga horaria, que tienen que ver con los materiales, el uso de los materiales o cosas que, que se van ajustando en el día a día, o si ya van a ser ajustes un poco más significativos, que ahí ya entra la necesidad de un dictamen, ¿verdad? Eso se hace a través del ministerio y bueno, cada niño tiene como que su plan individual y en ese plan individual es importante que él vaya avanzando, ¿verdad? Ahí es donde entra un poquitito este punto que yo traía de los aspectos básicos del aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces uno, dependiendo del momento del desarrollo en que está el niño, uno va atendiendo más a ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando son bebés, es como que está todo el énfasis puesto más en lo motor. Después, un poquitito más grande, en el lenguaje, en que hable. Y después es como que aparece la escolaridad. Entonces ahí parece que nos empezamos a preocupar por los aspectos que tienen que ver con el colegio, con la escuela o con el aprendizaje en sí. En realidad el aprendizaje se da todo el tiempo y desde pequeño, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir preparándoles desde muy pequeño a los chicos para que justamente cuando llegue el momento de ir a ese aprendizaje más pedagógico, puedan justamente, o sea, que les sea más fácil a ellos. Por ejemplo, es súper importante todo lo que tiene que ver con los procesos atencionales, el que el niño pueda concentrarse por un buen tiempo en una sola actividad sin estar saltando de una cosa a otra. El que aprenda a no desconcentrarse tan fácilmente, el que entienda las consignas y pueda seguir consignas de un adulto o de un referente, el que pueda aprender a respetar ciertas reglas y normas de convivencia. Son todas cosas que se van trabajando desde pequeño y no precisamente cuando empieza la escolaridad, ¿verdad? Y ahí viene un tema súper importante que es que, bueno, cuando uno dice escolaridad, enseguida se le viene a la cabeza matemática, lectura, escritura, letras, números. Y esas son cosas que ya se van trabajando desde pequeño también, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que hace al proceso de lectura y de escritura, yo trabajo con un método que se llama el método global, que es un método diferente al que se utiliza en el colegio de manera tradicional. Para ese método también los niños tienen que prepararse, ¿verdad? El método tradicional de lectura y escritura es el método fonológico y cuando hay dificultades a nivel de lenguaje, ese método cuesta mucho, ¿verdad? No es imposible, pero cuesta mucho. Entonces, porque utiliza específicamente el canal más de lenguaje y auditivo. Con el método global nosotros entramos por otro canal, ¿verdad? Entramos más por lo que es la percepción visual, la memoria visual. Es un método que es un método un poco largo, que hay que ser sistemático. Ya arriba. Eh, y que también hay que ir preparándole a los chicos desde pequeños, ¿verdad? Justamente a todo esto que les decía, todos estos aprendizajes básicos que tienen que ver con la percepción visual, la memoria visual. Entonces, y nada, y muchas veces cuando el niño entra al primer grado, ahí se aplican los ajustes más significativos porque el niño tiene que seguir como que este camino de trabajar con otro método y los compañeros están con el otro método. Entonces, ahí intervienen muchas cuestiones, ¿verdad? El plan, que sea un plan específico
para cada niño, para cada niña, de acuerdo a sus características. También la apertura de la profesora, del colegio, a realizar los ajustes necesarios. Y también el tema de los apoyos terapéuticos que vayan acompañando todo este proceso, ¿verdad? Ahí me parece demasiado importante, y uno de los objetivos más importantes del acompañamiento psicopedagógico justamente es acompañar muy de cerca ese proceso, ¿verdad? Hay que estar en los colegios todo el tiempo, máximo una vez al mes, evaluando junto con la profesora, incluirle siempre a la familia también en esto, de ir viendo, bueno, está progresando, si no está progresando, ¿por qué? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer aparte de lo que ya estamos haciendo? ¿O qué de lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿verdad? Todo el tiempo hay que estar evaluando y tomando decisiones que le favorezcan más a ese niño o a esa niña, ¿verdad? Y bueno, en esto específicamente es lo que más trabaja el área de psicopedagogía o psicología educacional, ¿verdad? Ahí también el niño puede tener otros apoyos terapéuticos, como ser fono, psicología o terapia educacional, y es súper importante de que todos estos profesionales estén siempre conversando y formen realmente un equipo. O sea, tiene que haber un objetivo en común, tiene que haber conversación constante, tiene que haber inclusión de todos los actores siempre para la toma de decisiones, ¿verdad? Bueno, y eso es un poquitito para mí, así, hablando lo más resumido que puedo de cómo se va dando y cuáles son todos los aspectos a tener en cuenta en el proceso de inclusión educativa. Ahora me gustaría, no sé, que abramos un poquitito a las preguntas, a conversar más entre todos. No sé qué opinan. Yo tenía una pregunta, porque hay varias mamis que tienen chicos de 1 año, 2 años en el grupo. ¿Desde qué edad empieza la preparación del niño o la niña para que empiece a leer el tema de la lectura? Ya, y ahí es importante empezar a trabajar desde los 3 años todo lo que es percepción visual, memoria visual, por ejemplo. Es súper importante de que todo el ambiente del niño tenga estímulos que le acerquen a la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, que su nombre desde muy pequeño aparezca en todos lados escrito, ¿verdad? Que las cosas tengan nombre. Entonces, de a poquito eso, como les decía, general, las palabras los niños van aprendiendo a través de la memoria. Entonces, desde cuanto más pequeños ellos tengan eso, más fácil van a acceder a eso. Ahí es importante su nombre escrito en todos lados, por ejemplo, en la casa, que las cosas tengan nombre, que el nombre esté escrito en letra mayúscula, imprenta, una letra bien sencilla, legible, que no sea muy pequeña, ¿verdad? De un buen tamaño. Entonces, el niño desde pequeño tiene ese acercamiento a las letras y a lo que es la lectura y la escritura. Después también para la escritura se va trabajando todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, todo eso se va trabajando luego desde pequeño en las sesiones más de atención temprana, también de terapia ocupacional, de fisio, o sea, realmente casi todos esos aspectos se pueden trabajar desde todos los apoyos, nada más que hay profesionales que hacen más énfasis en una cosa que en otra, ¿verdad? No se escucha. Alguien está hablando, Fátima, pero no se le escucha. Quería hacer una consultita. En el caso de mi niña, por ejemplo, ella tiene un retraso marcado en el habla. Ella tiene 7 años y en la evaluación que se le hizo el año pasado salió su edad de desarrollo 4.2. Y lo que más le llevó para abajo en la evaluación que le hicieron es de que ella se comunica muy poco, ¿verdad?
Entonces, de repente yo veo que es una barrera grande para ella se está convirtiendo, porque en la escuela de ella estaban teniendo las clases una vez a la semana en forma, así como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Por el Zoom. Y como ella ya está en preescolar, ya iban juntando la M con la A, la L con la A, ¿verdad? Y iban, sus compañeros van pronunciando, pero a ella le cuesta mucho conectar las MA te dice, pero mamá todos juntos, le cuesta conectar dos palabras, ¿verdad? Entonces, mi temor es, como este año dejamos todas las terapias, todo por este tema, ¿cómo voy a empezar a encarar el año que viene? Cuando las clases por Zoom empezaron a tener un ritmo ya que ella no podía seguir, empezó a mostrar un desinterés total por las clases. Llegó al punto en que un día agarró y se dio la vuelta y le dio la espalda a toditos. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta con mi marido de que ella ya no, como diciendo, no, hasta aquí llegué, no me pidan más, porque ella disfrutaba mucho de las clases de inglés cuando se cantaba, se decía los colores, procura pronunciar, a veces pronuncia la última parte o el inicio, pero le cuesta un chiquitito, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va lo siguiente, el año que viene sus compañeritos van a estar en primero, pero nosotros con mi marido creemos que ella no va a estar en condiciones de hacer primero, porque lo que ellos avanzaron en relación a ella es mucho. Claro, y ahí entra lo que es el plan individual, ¿verdad? O sea, ella tiene que ir progresando con su grupo, ella tiene que ir avanzando y ella va a ir avanzando en lo que hace a su plan individual, porque ponerle que ustedes deciden tener, dejarle en preescolar ahora, ¿verdad? Y finalmente después del año siguiente tampoco le ven tan preparada, ¿verdad? Entonces al final uno no pueden estar todos los años dejándole, ella tiene que ir creciendo, ella tiene que ir avanzando, pero Sí. dentro de su plan individual. Ahí justamente a eso me refería con el tema del método más tradicional. El método más tradicional necesita mucho del lenguaje verbal, ¿verdad? O sea, que un niño no hable no significa que no se comunique. Comunicación es un montón de cosas, es comunicación, ¿verdad? Lo que hay que hacer cuando está como que afectado el lenguaje más verbal, hay que potenciar mucho las otras formas de comunicación. Las otras formas de comunicación pueden ser señalando, apuntando, con el cuerpo, dibujando. Y hay niños que, ¿qué pasa? No, justamente no se potencian esas otras formas y empiezan a frustrarse y empiezan a demostrar o a querer expresarse a través de conductas poco adecuadas, a través de berrinches, a través de no querer hacer las cosas. Por eso que es importante siempre hay muchas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Muchas veces uno espera que aparezca la producción verbal y eso puede tardar un poquito, pero no hay que dejar de lado todos los otros aspectos de la comunicación, ¿verdad? Hay que encontrar como que otras formas. Y ahí también todo lo que hace al lenguaje escrito es otra forma de comunicación que les va a servir más adelante. Por eso que para mí es demasiado importante tener en cuenta eso desde muy pequeños, ¿verdad? Particularmente este año para todos es un desafío, o sea, para niños con algún diagnóstico un poquito más, pero eso que vos contás de los niños que se desmotivan, que no quieren seguir las clases, bueno, que se dan la vuelta o lo que sea, también le está pasando a muchos otros niños que no tienen precisamente una condición. Este año es un año que resultó ser muy diferente, muy desafiante para la mayoría, y realmente no tengo una receta para decirles cómo manejarse mejor o cómo va a ser, qué es lo mejor que pueden hacer el año que viene, ¿verdad? Yo les diría, sigan intentando, sigan viendo de que tu hija vaya con su grupo, progrese con su grupo e intentar retomar alguno de los apoyos, por lo menos el apoyo que más te pueda servir para
armar este plan individual lo más ajustado posible a las características de tu hija. Entonces, no podés tener todos los apoyos terapéuticos, no pasa nada. Elegí ese que te va a acompañar más de cerca en este proceso que ahora es demasiado importante. Ahí vos sabrás quién es la persona, o sea, yo hace rato les dije que es desde psicopedagogía o psicología educacional, pero hay personas, no sé, de repente una fono te ayudó más que lo que te pudo haber ayudado tu psicopedagoga, o una profe de apoyo con experiencia en el tema. O sea, ahí vos tenés que revisar un poquito quién te puede ayudar más y continuar, ¿verdad? Continuar, porque estos meses todavía se vienen muy desafiantes y muy inciertos. No desistir, ¿no? No sé, Ceci, si vos estás leyendo las preguntas o ¿cómo querés hacer? No hay ninguna pregunta, no hay Ah, ninguna ya. pregunta. Puedes continuar nomás vos, Ali, porque nadie hizo ninguna pregunta y yo le escribí recién que si alguien tiene alguna pregunta y quiere Ya. como que interrumpir tu charla, me levanta la mano y yo le abro el micrófono, sin problema. Ya, Pero bueno. cierro el micrófono porque de repente hay ruidos externos de la casa que imposibilitan a que se te escuche mejor a vos. Ya, genial. Bueno, no, realmente yo lo que yo tenía para decir, dije todo hace rato, dije lo más resumido posible porque habíamos dicho que lo más importante era esta parte de conversaciones. Entonces me gustaría que podamos continuar, ¿verdad? Conversando entre nosotros, respondiendo a las preguntas. Te escuchamos, Gina. Una consulta, Ali. Bueno, dentro de la fundación de repente hay mamis, ¿verdad? O sea, según tu opinión, ¿verdad? De repente puede ser, mira, ahora no les puedo meter en un colegio por más que sea maternal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? O sea, estaría bien que les meta dentro de una guardería, o sea, que dentro de todo el niño o la niña pueda estar dentro de un sistema escolar, por así llamarlo, si es que no lo puede meter dentro de un colegio, pueda ir a la guardería, ¿verdad? ¿Y desde qué edad más o menos recomendarías esto? Sí, totalmente. O sea, ahí es importante que justamente empezar para mí la escolaridad lo más temprano posible. Las guarderías hoy ya aceptan desde los 2 años y eso es lo ideal, ¿verdad? Para que los chicos aprendan a socializar, a esto que les decía, a concentrarse en una actividad, tener una rutina, seguir reglas. Eso también les estimula muchísimo a los niños en cuanto a querer comunicarse, a aprender a jugar. Es demasiado importante esa primera experiencia que generalmente se da en una guardería. ¿Qué pasa si es que la guardería, o sea, no consiguen todavía colegio para el jardín, que es más o menos a los 4 años? Ok, sigue en la guardería y en preescolar se intenta iniciar este proceso de inclusión ya dentro de la institución elegida por la familia y todo eso. Pero sí, lo más importante es empezar temprano y en un espacio lo más diverso posible, ¿verdad? Ahí, bueno, otro tema que nosotros hablamos mucho es el tema de justamente de los apoyos terapéuticos, que es un temita que habíamos hablado con Gina y con Ceci, de en qué momento se meten tal o cual apoyo terapéutico, ¿verdad? Generalmente el niño o la niña cuando nace con la condición de síndrome Down, una de las primeras cuestiones que se les pide es el tema de atención temprana y fisioterapia, ¿verdad? Después está el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es algo que se puede estimular desde atención temprana hasta los 2 años, donde sí ya es importante incorporar al área de fonoaudiología. Hay veces que se plantea antes de los 2 años, por ejemplo, la incorporación de fonoaudiología cuando el profesional, que generalmente es un médico, neurólogo o fisiatra, que es el que guía un poquitito el equipo terapéutico,
Ahí, si es que ve de repente, bueno, cuestiones que ya tienen que ver con un tono muy bajo, una hipotonía inmarcada, o cuestiones de deglución, hay veces que ya incorpora antes al área de fonoaudiología. Y generalmente atención temprana va más o menos hasta los 3 o 4 años, donde el profesional de esa área ya deriva después a psicopedagogía o a psicología educacional. Ahí es súper importante, incluso atención temprana puede acompañar este proceso de inclusión de la guardería, del jardín, del preescolar. Lo importante es que el profesional esté preparado para eso, ¿verdad? Esté preparado en el sentido de que tenga en cuenta todas las cuestiones que recién hablábamos bueno, de cómo, de qué va a necesitar el niño, si va a necesitar o no algún plan de ajustes significativos. En ese caso sí ya conviene que derive a nuestra área, porque somos nosotras las que trabajamos más fuerte con ese tema de los ajustes. Pero puede trabajar perfectamente, o sea, yo conozco muchas estimuladoras que acompañaron esos primeros años de inclusión, ¿verdad? Ahí también después aparece terapia ocupacional. Terapia ocupacional hoy en día, antes terapia ocupacional era más conocida porque trabajaba solamente cuestiones que tenían que ver con habilidades de la vida diaria, también todo lo que es los apoyos técnicos, como realizar ajustes, por ejemplo, para una persona que tiene una discapacidad motriz. Entonces, hacían los ajustes a la silla de ruedas y al entorno. Hoy en día también trabaja un área que se llama integración sensorial. La integración sensorial es algo que sí ya se trabaja desde más pequeño. Entonces, muchas veces hay niños que necesitan trabajar este aspecto dependiendo de las características, ¿verdad? Dependiendo de las características, entonces ya se incorpora también a terapia ocupacional desde más pequeño. Y bueno, después está otra área que es la psicología, que acompaña más todo lo que tenga que ver con el desarrollo socioemocional, ¿verdad? Ahí entran las cuestiones conductuales y todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional de la familia, que bueno, que es importante eso en realidad un psicólogo puede acompañar durante todo el desarrollo, ¿verdad? Desde que el bebé nace, acompañar a la familia en ese primer contacto, en las primeras emociones, en lo primero que va pasando en la familia, en la adaptación de la familia a esto nuevo. Después el niño va creciendo y a medida que va creciendo va teniendo ciertas características que hay que ir acompañando, ¿verdad? Cuestiones que tienen más que ver con cuestiones conductuales. Después aparece la adolescencia y aparece todo lo que es la sexualidad. Y bueno, eso se trabaja, como le decía, desde psicología y puede acompañar en diferentes momentos o a lo largo de todo el proceso. Y, Ali, sí. ¿terminaste? Porque tengo acá unas preguntas que me piden. Decime. Una es, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los colegios del área metropolitana que están trabajando con mayor eficiencia con niños con discapacidad? Cuando esa conteste, te leo después la otra, ¿sí? Bueno, yo hice una lista de los colegios con los que yo tuve experiencias positivas, sobre todo en estos últimos años, porque de repente también tenía otros en la lista, pero de repente ya perdí contacto o ya no supe más de en qué estaban, entonces no les incluí. Pero bueno, yo trabajo en cuanto a lo que es colegios privados, está trabajando muy bien Las Teresas, Los Laureles, el CDI, el Santa Clara, el Santa Elena, el Magis, el Monseñor Lasaña, Las Almenas. Después hay algunos colegios de Luque, con los que tuve buena experiencia. También de Ciudad del Este, no sé si acá, ¿cómo se llama? No sé si acá hay gente de Ciudad del Este, pero de Ciudad del Este tengo algunos colegios y escuelas con los que trabajo. Bueno, de Asunción, Magis. ¿Ahí habló alguien o yo nomás? Ahí está. Magis, Aula Viva, Ecoescuela, el TEI, que bueno, lastimosamente me dijeron que se está cerrando.
el Técnico Javier, el Colegio Bautista, el Villamorra School, el Colegio de la Asunción, el Santa Carolina. Después están algunos de escuelas públicas, Sandra Rosalía, Papa Francisco, Herman Neymer, Dionisio Valiente y Comunidad Educativa Bellavista del Luque. Esas son algunas esa es la lista más rápida que pude hacer porque sabía que iba a salir un poquito esta pregunta. Pero no quiere decir que porque un colegio no esté en esta lista no tenga buenos procesos, ¿verdad? Esto tiene que ver con mi experiencia cercana de estos últimos años con algunos procesos con estos colegios, ¿verdad? Después puedo hacerles y mandarle por escrito porque dije todo muy rápido. Esa sería una buenísima idea. A lo mejor las personas que necesitan te escriben y vos podés mandar. Leo que la segunda pregunta es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los colegios conocidos por ustedes que tienen un programa inclusivo? O sea, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro, o sea, ahí hay una cuestión también súper importante, ¿verdad? De que en lo que hace a inclusión, muchas de las prácticas, la mayoría de las prácticas, por ejemplo, la maestra integradora es una práctica que responde más al modelo de integración, ¿verdad? Pero que justamente es un proceso largo en el que estamos todavía adentrándonos, caminando, aprendiendo. O sea, los colegios realmente para decir que son inclusivos tienen que hacer cambios muy importantes y realmente muy poquitos son los que están así en un plan de meter eso a full, ¿verdad? Porque ahí tienen que cambiar las políticas del colegio, tienen que cambiar las formas de enseñar. O sea, nosotros no podemos decir que una escuela es inclusiva y las formas de enseñar siguen siendo las mismas de siempre, ¿verdad? Después está todo lo que hace a la infraestructura del colegio, a la formación constante, porque esto se necesita de mucha formación y constante formación. Entonces, realmente es toda, o sea, cuando se habla no es tanto un plan inclusivo, sino toda una cultura inclusiva que el colegio tiene que meter dentro de su plan estratégico. Ahora lo que se hace son planes individuales para ciertos niños que ingresan a estos colegios, ¿verdad? Pero poquitos son los que están realmente así muy, ya con un cambio súper fuerte en el paradigma. Súper. Hay una pregunta que Sally quiere, te abro el micrófono y después hay varias preguntas abajo que te voy a ir leyendo. Dale. Hola Ali. Hola, ¿cómo estás, Quetzal? Muy bien, un gusto escucharte y sobre todo ver que se está hablando de esto, porque yo creo que de alguna u otra manera todos los que buscamos un colegio para nuestros hijos nos fue súper fácil, como con cualquier hijo, ¿verdad? Es una decisión muy importante y muchas veces no saben ni por dónde empezar. Muchas de las preguntas que tenía me fuiste respondiendo, pero hay una que en verdad me gustaría saber tu criterio, o sea, tu opinión, que hablaste de la maestra integradora, que no sé si se llama ahora así. Maestra de apoyo a la inclusión se le dice formalmente, pero la gente le sigue llamando maestra sombra o maestra integradora. Ok, de apoyo a la inclusión. A tu criterio, ¿en qué etapa crees que es más conveniente incluir? Yo sé que, así como vos dijiste, hay colegios que desde, o sea, la primera entrevista ya te explican que ellos ya van a pedir, pero ¿vos crees que eso es recomendable desde un principio o tratar de retrasar a lo máximo, o crees que eso es totalmente depende de cada niño? Porque, o sea, ¿a qué va mi pregunta realmente? Lo que pasa es que ¿cuál es realmente el objetivo de tener esa figura? Porque muchas veces, o sea, la impresión que nosotros teníamos cuando recién empezamos con esto desde la guardería era que probablemente no tengamos una ruta clara para lo que es inclusión. Entonces, no es fácil llevar un grupo de chicos con
una persona que tenga una discapacidad. Entonces, muchas veces en el afán de que esa persona no se atrase o pueda rendir más, te solicitan tener este apoyo. Pero realmente ese es el objetivo de esta maestra integradora, o hay que intentar atrasar. Te digo porque tengo varias opiniones al respecto, entonces me gustaría saber la tuya. Yo siempre Gracias. intento que se atrase lo más posible la incorporación, ¿verdad? Lo más posible es hasta primero o segundo grado, tampoco no es muchísimo, ¿verdad? Pero a lo que yo siempre intento que no pase es que desde el nivel inicial ya haya esta figura. Por muchas razones, ¿verdad? Por el tema mismo de que en el nivel inicial es como más fácil porque en realidad todos los niños están todavía como que en un mismo nivel en cuanto a que la importancia del nivel de nivel inicial es jugar, es aprender a través del juego. Es mucho más fácil adaptar las actividades de un nivel inicial a las características de cada niño, que de hecho una maestra de ese nivel lo hace todo el tiempo, porque nunca, o sea, a esa edad los niños, por unos pequeños meses, hay demasiadas diferencias. Entonces, es como más fácil adaptar todo, ¿verdad? Ajustar. Y ahí muchas veces pasa por la actitud del docente, ¿verdad? A mí me tocó, por ejemplo, en jardín, una docente le pedía maestra de apoyo porque no quería, no sé, acompañarle al baño al niño, una cosa así. Y en ese mismo colegio pasamos al preescolar y la preescolar dijo, no, yo no necesito, ¿verdad? Entonces, ahí también, obviamente, que si es una docente o que no tiene mucha actitud frente, que es lo principal, porque una cosa es que tenga ganas de aprender y qué sé yo, o que tenga experiencia en el tema, pero la actitud del docente es una de las cosas que más van a marcar todos los años la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí intento en lo posible que no haya en nivel inicial, a no ser que la actitud de los profes ya sea demasiado negativa. Y bueno, ahí buscamos alternativas. Yo, por ejemplo, siempre converso con el colegio de, bueno, no podemos hacer algo miti-miti, ¿verdad? Que no sea una cuestión de maestra integradora full time, sino de decir, bueno, algunas horas en materias específicas. Incluso que no pueda ser una maestra, una profe que esté trabajando en otros grados o que haga otras cosas y que por ciertas horas pueda entrar a hacer ese apoyo, ¿verdad? Tipo buscar primero dentro de la institución e incluso hay veces que, bueno, no se necesita a tiempo completo, bueno, y no será que se puede compartir con otra familia. Entonces, dos cosas. Primero, que el gasto no es tanto para la familia y segundo, el tema también de tener una persona exclusivamente para el niño o la niña finalmente después hace que ese niño, esa niña vaya cada vez participando menos de lo que hace el grupo, ¿verdad? Porque obviamente es más fácil hacer todo como que en paralelo que incorporar, porque es toda una habilidad, ¿verdad? Las maestras integradoras acá, ustedes saben que no existe esa formación. Las maestras que hacen ese trabajo generalmente son estudiantes, personas que están empezando en el tema y necesitan de un acompañamiento súper cercano de los profesionales para realmente ir aprendiendo a hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la presencia de esta maestra responde más a lo que es la integración que la inclusión real. Entonces, como te decía, cada caso es súper particular y hay que analizar las ventajas y desventajas de acuerdo a cada niño, a cada escuela. O sea, por eso le decía, es un tema que tiene demasiadas aristas, ¿no? Pero si se puede atrasar eso hasta un primer grado o segundo grado, donde sí el plan individual ya es muy desfasado de lo que está el grupo, entonces ahí entra lo que es esta figura. Y esta figura, como les decía, tiene que entrar con un trabajo súper coordinado con los profesionales, ¿verdad? No es que entra nomás por entrar y está por estar. Tiene que ella entender de que hay una estrategia, un plan y que ella tiene que ir haciendo esas cuestiones. No sé si te respondí o te mareé más.
Yo no tengo otras preguntas, Ali. No sé si alguien más quiere abrir su cámara para levantar la mano o quieren escribir Yo tengo en una el chat. consulta. Sí, te escuchamos, José. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ali. Muchísimas Buenas gracias también noches. muchísimas gracias también a la Fundación por generar este espacio, ¿verdad? No, la consulta es un poco algo que veníamos hablando con Quetzali justamente y tiene que ver con la evaluación de en un año tan particular como este, de un chico con síndrome de Down. ¿Verdad? Como bien lo dijiste, fue un año muy difícil para cualquier niño, pero me parece a mí que cuando se desacelera el ritmo de progreso de un niño sin un diagnóstico, probablemente el ritmo de un niño con diagnóstico se desacelera inclusive en mayor proporción. No sé si me explico hasta acá. Sí. O sea, por ejemplo, si a un chico le fue difícil progresar en este año en un nivel inicial por las metodologías de enseñanza y por el canal por medio del cual se llega al chico, me imagino que para un chico con síndrome de Down debe ser un poco más difícil todavía, ¿verdad? Un poco más difícil todavía. Sí, ahí sobre todo, José, atendiendo a qué pasa. La cantidad de horas que los chicos pasan en el colegio son muchas, ¿verdad? Entonces, Sí. toda esa estimulación que ellos reciben para justamente que ellos puedan concentrarse, que ellos puedan atender, que ellos puedan seguir consignas, que ellos vayan haciendo sus progresos en cada área, es como que ahora están llevadas al mínimo, ¿verdad? Entonces, realmente, como vos dijiste, a la mayoría les afecta y sí, a los niños que tienen como que un plan individual posiblemente un poquito más, ¿verdad? Claro. Y ahí la pregunta que nos hacíamos con Quetzali es, ¿realmente Ana estaría preparada, por ejemplo, para pasar al siguiente? O sea, ¿cómo nosotros medimos eso? En realidad es un tema que tenemos que trabajar con el colegio y con su estimuladora y con su fonoaudióloga, pero cómo nosotros definir en un año tan particular como este, cómo decidir si dar un paso hacia adelante en cuanto a pasar al preescolar, por ejemplo, o mantenerle todavía en el jardín de infantes, ¿verdad? Porque es un año que no nos fue fácil trabajar, ¿verdad? No fue nada fácil. Siempre las profesoras están con un muy cercano apoyo a Ana, excelente, realmente no nos podemos quejar, al contrario agradecemos, pero nada, ver nomás actuar ahí con objetividad y hacer lo más conveniente para ella, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación en esta situación en particular y cómo nosotros darnos cuenta, ¿verdad? A no ser que el colegio nos diga, por ejemplo, miren, todos están más o menos así que el año que viene, o sea, todos pasan y el año que viene vamos a hacer un trabajo en los primeros 3 meses, un trabajo intensivo por llamarlo de alguna manera, de repaso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es una situación un poco complicada, ¿verdad? Ahí yo tendría en cuenta dos cosas. Uno, ella está en jardín, ¿verdad? Ella está en Entonces, jardín, sí. y fue su primer año o sea, sería su primera experiencia escolar en este colegio o No, es el segundo año en el colegio ya. El segundo año y antes estuve en la guardería también. ya, con este grupo es el segundo año. Es el segundo año con este grupo. Ya, bueno, ahí en el caso, si me decías de repente es el primer año y ella no tuvo luego contacto con este grupo y qué sé yo, ahí yo les diría a lo mejor es conveniente evaluar una posible repitencia, ¿verdad? Pero acá yo priorizaría el aspecto social, el aspecto de grupo, que ya es algo que ya se fue conformando el año pasado. Entonces, de nuevo, acá de igual manera ella va a necesitar tener un plan individual. Lo importante es justamente que las profes puedan evaluarle al comienzo de año y atendiendo a sus características, ir avanzando a su ritmo. Porque por más de que las profes hagan, ponerle que el año que viene se decida 3 meses a full intensivo repasos, a lo mejor eso no es lo que el niño necesita, más tiempo que 3 meses. Y 3 meses no es lo que les ayude, ¿verdad? O al revés, esos 3 meses no sabemos si encima van a ser otra vez virtuales.
Entonces, en ese proceso, yo priorizaría el grupo, pero sin cerrarme tampoco a que, bueno, a lo mejor es en este caso particular importante la repitencia. De igual manera, la repitencia no es fácil conseguir. No sé si ustedes saben, pero a nivel ministerial hasta el 3er grado no se puede repetir. Entonces, oficialmente los colegios, para poder aceptar una repitencia, le piden a las familias que se acerquen al ministerio, que se consiga un dictamen, y con ese dictamen es recién que el colegio te puede aceptar o no la repitencia. Cosa que te cuento, o sea, me está pasando, no sé si otras personas tienen experiencias diferentes, pero me está pasando sí con 2 casos en particular que necesitamos de la repitencia, que no estamos consiguiendo. Oh, excelente, excelente. El criterio social realmente puede ser es muy interesante, evidentemente, y Anita está muy identificada con sus compañeritas, ¿verdad? Es Y así. eso, vos sabés que no se tiene tanto en cuenta, ¿verdad? Y es súper importante el criterio social. Mismo ustedes forman ya también parte de un grupo de padres, que no sé, bueno, a lo mejor la experiencia no es justo tan buena con ese grupo, pero ya forman parte, ¿verdad? Ya no es solamente Anita, sino también son ustedes, y son muchos años los que vienen por delante con el proceso escolar. Entonces es importante también ahí ir siendo grupo, ir siendo familia con este mismo grupo con el que ya empezaron. Pero bueno, de nuevo, esas son como que un poquito ideas súper particulares que yo tengo, y hablando así muy rápido y pronto, ¿verdad? Tendría que conocer mucho mejor el proceso de Anita como para otra vez ver si realmente esto que estoy diciendo es lo indicado para ella ahora mismo. Excelente, Ali. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. vos. Ali, te leo una pregunta de Belén que dice, tema de carga horaria. ¿Qué carga horaria total en la semana es recomendable cuando ya esté escolarizado para todas las demás actividades? Bueno, ahí carga horaria semanal total nunca me planteé, ¿verdad? Siempre pienso así por día, ¿verdad? Que el día de un niño no esté tan cargado. O sea, yo conozco niños que salen del colegio a las 3, 4 de la tarde, a las 4:30 ya están en lo de la psicopedagoga, después se van corriendo a otra actividad y así, ¿verdad? Llegan molidos a la noche. Y finalmente esas actividades, o sea, para cuando llega a las terapias ya está luego súper cansado o cansada y no aprovecha a full como tiene que aprovechar esa actividad. En general, luego, no solamente con niños que tengan o no un diagnóstico, en general, yo soy muy partidaria de que los niños tienen que tener tiempo para jugar, tienen que tener tiempo para estar en casa sin hacer nada, distenderse, ¿verdad? Eso de que los niños andan de una actividad a otra, no me parece, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿verdad? En pequeñito y la primera infancia, diría, que va hasta los 8 años, lo ideal es que tengan un ritmo no tan acelerado. Y ahí la escolaridad, hoy también en día ya no hay tantos colegios con media jornada de escolaridad, pero a mí me interesa con niños que van a necesitar apoyos terapéuticos. Aparte del colegio, lo ideal es una mediodía de escolaridad, ¿verdad? Mediodía de escolaridad, y después a la tarde ellos pueden tener tranquilos sus apoyos y también estar en casa y disfrutar. Pero sabemos que no hay muchos colegios ya con media jornada. Entonces ahí también ese es otro tema, ¿verdad? A tener en cuenta. Muchas veces los colegios de doble escolaridad terminan planteando el tema de acortar la escolaridad, entonces los niños salen antes que sus compañeros, por ejemplo. O, no sé, si los chicos se quedan todas las tardes, el niño o la niña se queda menos tardes con él, ¿verdad? Y esas tardes que no se queda son las tardes que la familia dispone para que tengan los apoyos terapéuticos. Pero eso, lo ideal es que los chicos tengan tiempo para ir a la casa, almorzar, descansar, después otra vez salir para la siguiente actividad, y que realmente todo sea lo más aprovechable y sobre todo disfrutable, ¿verdad? O sea, que los niños disfruten también de todo lo que van haciendo, no es solamente una cosa de hacer por hacer, ¿verdad?
No sé si te respondí, Belén. Ali, ella escribió la pregunta, no sé si alguien tiene, sí, gracias, dice. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, o si no vamos cerrando, no te quitamos más tiempo de descanso también a vos. Y yo por mi parte te agradezco inmensamente tu generosidad y tu ganas de querer ayudarnos, y le doy la palabra a Gina, que es la presidenta de la fundación. Bueno, Ali, yo también quiero agradecerte, de verdad, y en nombre de todos los padres también de la fundación. Creo que es muy importante estar informados siempre, ¿verdad? Nosotros como padres somos el motor de nuestros hijos, ¿verdad? Y la información, toda información que podamos tener es demasiado valiosa, ¿verdad? Porque es lo único que nos puede marcar el camino. Entonces, una vez más, gracias por llamar a la fundación, ponerte a disposición. Espero que alguna vez nos cuentes la historia también de tu hermano, que es un súper campeón, ¿verdad? que prácticamente maneja la granja de tu papá, ¿verdad? O sea, y bueno, creo que eso es todo, y creo que hay padres también que se van a estar comunicando contigo, ¿verdad? Que estuvieron escribiendo ahora en el WhatsApp, también en el privado. Y bueno, eso es todo, y muchísimas gracias, Ali, de verdad. Muchas gracias. No, a ustedes por la oportunidad. De nuevo, a mí me interesaba tener esta charla lo más amena, sencilla. A mí no me gusta, como les decía a Gina y a Ceci, hablar desde un lugar muy lejano de profesional experto. No, no me gusta eso. Siempre me gusta más este tipo de encuentros donde vamos todos compartiendo. La verdad que es muy cortito el tiempo. Más adelante, cuando se pueda a lo mejor ya hacer reuniones presenciales, podamos hacer una suerte de taller y profundizar más en ciertos temas. Ahí también es importante, yo conozco muchos padres que cumplen este rol de maestra o maestro integrador o de apoyo a la inclusión en donde en algunos colegios que se les permite, ¿verdad? Entonces, muchas veces son los padres y las madres las que se forman en los diferentes métodos, en las diferentes estrategias, entonces ellos mismos van acompañando también esto. A lo mejor no ahí en el colegio en sí, pero sí desde afuera, ¿verdad? Y esto que decía Gina, la información es demasiado importante, y algo que les dije en un momento, que si es que sus hijos, sus hijas tienen diferentes profesionales, pídanle por favor de que siempre estén en contacto, de que conversen mucho, de que hablen mucho, de que tengan objetivos comunes. O sea, a mí me duele mucho ver un niño que tiene un montón de terapeutas y ninguno se conoce entre ellos, o uno está trabajando una cosa, o a veces la familia ni siquiera sabe que se está trabajando, ¿verdad? Entonces eso, pedirles que siempre a sus equipos que tengan esa cuestión de objetivo en común y conversación constante, ¿verdad? Y nada, de nuevo, mil gracias. Me pongo a disposición para lo que quieran. Está mi WhatsApp ahí abierto. Y seguimos conversando. Y como les decía, podemos profundizar más en algún tema específico cuando quieran, ¿sí? Ok, gracias una vez más, Ali. Así será. Y damos culminada entonces la reunión, ¿sí? Muchas gracias a todos los padres que se pudieron conectar, ¿verdad? La reunión es grabada, se graba la reunión, y entonces van a poder acceder otros padres también a través de la web de la fundación. Bueno, muchas gracias, buenas noches y que estén todos bien. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, gracias de vuelta, y gracias a todos por estar presentes. Besos.